buenos días, jóvenes. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana de domingo en la que festejamos el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor ejemplo de amor que nuestro Señor Jesucristo. Continuando con nuestras lecciones, con la serie de lecciones que tenemos acerca de la vida de Jesús, hoy vamos a tocar el siguiente punto, que es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23, encontramos lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Vemos entonces que Jesús empieza su ministerio aproximadamente a los 30 años. Y uno de los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo es el de Maestro. Y de hecho, Él lo era, pues una de sus actividades principales en su ministerio fue enseñar. Jesús mismo aceptó el título de Maestro y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 13, versículo 13, que dice así: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Cuáles son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que las practiquemos? Jesús enseñó por medio de sermones, como el Sermón del Monte en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y también enseñó en parábolas, como la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo y muchas otras más. Igualmente, Jesús nos enseñó por medio de su ejemplo y de su manera de actuar. Pero sus enseñanzas las podemos resumir principalmente en 4. Veamos cada una de estas enseñanzas en los evangelios. La primera enseñanza es: Jesús nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo. Vayamos a Marcos 12, versículos del 29 al 31. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Jesús reafirmó que lo principal en la vida del ser humano es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, es decir, con todo nuestro ser. Jesús dejó muy claro que lo más importante de nuestra vida es amar a Dios, pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, tal como Juan lo expresa en su epístola. En 1 de Juan 4, 20, 21, encontramos que dice así: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús enseñó que nuestro prójimo no es solamente el que nos hace bien, el que nos agrada, sino aún nuestros enemigos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos versículos los encontramos en San Mateo 5, del 43 al 48. Cada uno de nosotros debe amar a Dios por sobre todas las cosas, y ese amor se tiene que ver reflejado en la vida de nuestros prójimos. Jesús nos enseñó el perdón. En Marcos, capítulo 11, versículo 25 encontramos: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es uno de los temas centrales de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no solamente vino a hablarnos sobre el tema del perdón, Él nos enseñó el perdón perdonando. En Lucas 23, versículo 34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En el tiempo de Jesús la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que el castigo tiene que ir exactamente acorde a la falta. Se dice que era la justicia más perfecta. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó otra cosa. Jesús nos enseña a ir en contra de nuestra naturaleza vengativa, pues la respuesta natural ante una ofensa es devolver el golpe. Jesús nos enseña que tenemos que ir en contra de esa naturaleza carnal, y eso se llama perdón. Perdonar es ir en contra de nuestro ego, de nuestra soberbia y de nuestra vanidad. Perdonar es, como lo enseña la Escritura, vencer con el bien el mal. Otra de las hermosas enseñanzas de Jesús es la del servicio. El servir a los demás es un privilegio, y lo encontramos en el ejemplo vivo de Jesús en San Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El objetivo de la vida cristiana en este mundo es servir, es decir, poner nuestro amor y nuestro conocimiento de la Escritura al servicio de los demás. Jesús se dedicó a servir, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, resucitando a los muertos. Su vida entera fue para servir a los demás desinteresadamente. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos su estilo de vida. Es decir, que toda persona que tenga a Jesús como su Salvador tiene que poner su vida al servicio de los demás en diferentes formas. Jesús enseñó la grandeza del servicio, y esto podemos encontrarlo en Mateo 20, versículos del 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La cuarta enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesús es la grandeza de la humildad. Mateo 11:29 nos dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos enseñó que para entrar y ser parte del reino de Dios tenemos que ser humildes como Él lo era. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice así: Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermoso ejemplo de humildad y de amor vemos en esta lectura. Jóvenes, Jesús tiene mucho que enseñarnos cada día. Sus enseñanzas tienen validez hoy como la tuvieron en el pasado y como la tendrán en el futuro. Jesús es el Maestro Divino. ¿Les gustaría tener un maestro así? ¿Les gustaría que Jesús fuera el maestro de su vida, jóvenes? Hagamos la parte que nos corresponde. Como discípulos, tenemos que conocer más a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo la Biblia. Y así podremos amarlo más, buscarlo más y aprender más de lo que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios los bendiga.